intensidades generalmente humedecen la sombra. Esa es como la diferencia. No es que tengan que trabajar con Supracolor o con labial o con algo. Si tienen solo sombras, pueden hacer bases suaves de sombra y después ir intensificando, por ejemplo, con fijador, sin ningún problema. Incluso ni siquiera voy a partir trabajando con la paleta de lo que son los hematomas. Voy a trabajar con esta otra porque quiero hacer algo más intenso y completamente irregular. Recuerden que los hematomas tienen algunos lados con mayor pigmentación y hay otros lados que son más sutiles. Recuerden que le puedo agregar un poco de otras tonalidades, sino que la diferencia está en que el color principal, el factor principal en el hematoma reciente es la pigmentación rojiza. Pero podemos encontrar diferentes tipos de pigmentos entre medio. Incluso encuentro que a veces este rojo es un poco falso, pero entre todo igual pasa desapercibido. Y los hematomas no son parejos a lo largo. Recuerden que tienen cierta intensidad en algún lado y tienen que pensar siempre dónde está la mayor fuente del golpe. Generalmente ahí está más concentrado y después se termina degradando hacia el resto. Entonces, por ejemplo, así de sutil podría ser un hematoma reciente. Así de sencillo. Por ejemplo. Este todo sucio. Si nos vamos a un hematoma ya de más días, entre promedio se dice de 3 a 6 días, o sea, menos de una semana, pero que ya no se considera reciente, ya pasamos a trabajar un poco más con estas tonalidades. Igual puedo trabajar un poco de rojizo, porque no es que desaparezcan los rojizos y no los toco nunca más, pero generalmente trabajo con más oscuros, no ocupo las mismas pigmentaciones. Y por ejemplo, podríamos difuminar. Incluso este también podría pasar como primeros días. Por ejemplo, también podría ser un reciente sin ningún problema. Pero la diferencia está en que acá ya me voy con un poco de morado. Y azulado. Y el que gana es esta pigmentación por sobre las demás. Entonces puedo mimetizar un poco, puedo distribuir para que se mezcle un poco con la piel sin ningún problema. Agrego un poco más de morado. Recuerden que las petequias son estos puntitos que tienen mayor intensidad, que son con los capilares como que se rompieron ahí mismo y salen automáticamente y por eso tiene esa pigmentación más intensa. Y por ejemplo, si se dan cuenta hay pigmentación roja y dando vuelta, pero gana mucho más el morado. Y ya si nos vamos al avance de un hematoma, generalmente en pieles claras puedo trabajar igual con esos tonos. Se dan cuenta que como que se empieza a manchar la piel y queda acumulada. No es como que tengo un hematoma y se fue. No, generalmente hay varios pigmentos dando vuelta. Y por ejemplo podemos manchar un poco la piel. Como dar un área como que está más oscura, está más sucia. Si se dan cuenta, este parece como que fuera esos marrones que a veces aparecen en los hematomas. Entonces, más que nada es mezcla de colores. Obviamente depende mucho la pigmentación también de la piel a la cual estén maquillando. Si es una piel morena. Generalmente voy de lleno con tonos oscuros o con marrones oscuros. Entonces voy con un poco de verde, muy sutil. A todos los cochinos. Aquí cuido, eso sí, la cantidad de verde y el tono de verde. Hay algunos verdes que se ven como radioactivos. Así que tienen que tener ojo con esos verdes. Si se dan cuenta que es como un verde botella. Este generalmente se ve más falso, ese tono de verdad. Pero si los mezclan con amarillo, generalmente pasa más superficial. Así incluso ya parece un moretón viejo. Tal cual. Incluso podemos agregarle algo más.
Hay algunos que les quedan residuos un poco de morado, muy sutil, dependiendo dónde fue el golpe. Por ejemplo, si hacemos como que se cargó para allá el golpe, si fue algo ahí. Y podemos agregarle un poco más de verde, solamente para darle intensidad diferente. Y vamos a mancharlo un poco más. Y por ejemplo ahí tienen un moretón más antiguo. Y esta es la diferencia entre los tres. Principalmente lo más importante es los que concentran, la distribución y los colores. Así se definen los hematomas. Entonces pueden trabajar todo en sombra si gustan sin ningún problema. La diferencia está en que en algún segundo humedezcan, por ejemplo, un cupillón y pueden hacer esos tonos así como intensificando los pigmentos para que haya un punto como de mayor intensidad. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque el hematoma no es que yo me pego y me va a quedar un cuadrado porque me pegué con un cuadrado. Generalmente queda una línea un poco más marcada y el resto queda más difuso. ¿Ya? ¿Se dijo que con profe se dice con sombra?